antes de irnos de vacaciones, pues vimos varias cosas, vimos algunos aspectos, y bueno, los vamos a ir recordando. Es un tanto atípico ahorita el semestre, que se da este parón o este paro por vacaciones de un mes, y como que nos saca de un poquito de onda, ¿no? Pero pues bueno, vamos a ir recordando los temas conforme vayamos avanzando. No nos podemos regresar otra vez hasta el principio, ¿no? Pero pues les recomiendo que no revisen ahí sus notas. Ahí tienen los archivos que ya deben de haber descargado. Y, y pues bueno, tenemos que continuar. Ojalá y les haya servido pues estas vacaciones como para que se distraigan, para que bajen un poco el estrés. Y pues ya, ni modo, hay que continuar. Este, ya estuve revisando yo, y hoy vamos a empezar con un tema que ahí está ya presentado. Es el tema de deformación. Este temita es bien importante, sobre todo cuando la deformación se conjuga con el concepto de esfuerzo, y esos dos conceptos nos van a llevar a definir las propiedades mecánicas de los materiales. Entonces es importante ahorita verlo. De hecho, vamos a ver hasta dónde llegamos, y, y posteriormente vamos a empezar a ver ya lo que serían las propiedades mecánicas de los materiales, después de ver este tema de esfuerzo. Eh, y bueno, vamos a empezar. Veo que son poquitos ahorita, faltan algunos, pero conforme avancemos, espero se vayan uniendo a la clase. Miren, ¿a qué se le llama deformación? De forma cuantitativa o de forma cualitativa, se le llama deformación al cambio en la forma, en la apreciación del cambio en la forma y las dimensiones que experimenta un cuerpo cuando se somete a carga, obviamente, ¿no? Eh, y en dependencia, pues, del material con el que esté fabricado, el material, pues, se va a deformar en mayor o menor medida, y también en dependencia de la magnitud de la carga que se le aplique. Entonces, pues debemos considerar esas dos condiciones: el material con el que está fabricado el cuerpo y la intensidad de la carga que se aplica y la forma en la que se va a aplicar esa carga. Eso me va a llevar a diferentes tipos de deformaciones. Para los fines de la mecánica de materiales, ya en forma cuantitativa, es decir, en cantidad, la deformación es la magnitud física cuantitativa que caracteriza la variación de las dimensiones geométricas del cuerpo en la vecindad de un punto de ese cuerpo, ¿no? O sea, la variación en cuanto a las dimensiones. Eso va a ser de forma cuantitativa, es decir, algo que podemos medir. Entonces, vamos a seguir. Dice ahí deformación unitaria normal. Vamos a tener o vamos a considerar dos casos. Ahorita vamos a considerar, o vamos a hacerlo de manera general, bajo ciertas hipótesis que enseguida explico. Tenemos dos varillas. La varilla BC, que está en el lado izquierdo, con un área de sección transversal. Ahí el área que está indicado en la figura de la izquierda es el área de sección transversal de la varilla. Es el área en el corte o en el extremo. Y esa varilla BC pues tiene una longitud L. Si yo le aplico una carga, esa varilla está empotrada en el extremo B, en la parte superior, y tiene un extremo libre. Vamos a decir, está colgada, pues. Si le aplico una carga a esa varilla, pues lo más lógico es que se alargue. Se va a tener un alargamiento que ahí está simbolizado con la letra delta. ¿Sí? Es la diferencia entre la longitud de una varilla, de la varilla inicial, y la longitud de la varilla ya deformada. O sea, se deformó una distancia delta, tuvo un alargamiento. Y entonces, vamos a hacer algunas situaciones. Si yo grafico, hago una comparación entre la magnitud de la carga que estoy aplicando, ¿cuál sería la lógica? Entre mayor cantidad de carga,
mayor sería el alargamiento que tiene esa varilla. Bueno, al graficar la magnitud de la carga P en contra de la deformación total, con la letra griega delta, se obtiene un diagrama que se llama el diagrama carga-deformación. Ese ya es un diagrama importante. Si bien, ¿por qué? Porque es importante, porque si bien tiene algunas características, alguna información que nos puede ser útil, dice ahí en las letras moradas, no puede emplearse directamente para predecir la deformación de una varilla del mismo material, pero de diferentes dimensiones. ¿Qué es lo que pasa? Ese diagrama cambia, varía, de acuerdo a las dimensiones que tenga la varilla. Y eso pues no debería de pasar. ¿Por qué? Pues porque yo quiero conocer las propiedades del material, no de las condiciones geométricas de la varilla. Veamos algunos ejemplos de por qué no se puede utilizar directamente el diagrama carga-deformación. Vean, por ejemplo, pensemos, dice, se observa que si una deformación delta se produce en una varilla BC por una carga P, se requiere una carga de 2P, o sea, lo doble de carga, para causar la misma deformación en una varilla BC con la misma longitud, pero con un área de sección transversal doble, o sea, 2 veces el área. Observemos que tendríamos que tener mayor cantidad de carga si la varilla fuera más robusta, o sea, si tuviera el doble de área de sección transversal. Y aquí hay que observar una condición muy importante. ¿Quién recuerda cómo se calcula el esfuerzo? El esfuerzo normal en un elemento cargado axialmente, el más común. ¿Cómo se calculaba el esfuerzo? A ver, voy a regresar a esto. ¿Cómo se calcula el esfuerzo? ¿Quién me quiere decir? El esfuerzo normal, el sigma. Fuerza sobre área. Fuerza sobre área, nada más, ¿va? El esfuerzo es igual a la carga normal entre el área de sección transversal, fuerza sobre área. Por lo tanto, para ese elemento que veíamos en un principio, que tiene un alargamiento delta, tiene un área de sección transversal A y se le está aplicando una carga P, ¿cuál sería el esfuerzo? El esfuerzo normal, sigma. Pues nada más P sobre A, o simplemente P sobre A. Ese sería el esfuerzo en esa varilla. Y para este otro diagrama, donde tengo un área de sección transversal 2 veces el área, o sea, lo doble de la primer varilla, pero para generar un mismo alargamiento tengo que colocar 2 veces la carga, 2 veces P. Y entonces el esfuerzo, si lo calculo, pues sería 2P sobre 2 veces A. Y eso me llevaría a que se eliminen los dos y me quedaría nuevamente P sobre A. Entonces, por eso ahí hacen ese último parrafito, se coloca y se nota que en ambos casos el valor del esfuerzo es el mismo. Sigma es igual a P sobre A. Entonces ya empieza a haber una condición. La condición esa de el esfuerzo no varió bajo la condición geométrica de la varilla. En ambos casos fue el mismo, para generar el mismo alargamiento. Ojo, esto es para generar el mismo alargamiento, no el mismo delta. Bueno, vamos a ver otra condición. Si por otra parte una carga P aplicada a la varilla B bi'prima, C bi'prima, o sea, con la misma área de sección transversal A. Ojo, ahorita tenemos otra vez la misma área, pero de longitud 2 veces L, o sea, una varilla no más robusta, sino simplemente más larga. Y la carga P en este caso va a producir una deformación 2 veces delta en dicha varilla. O sea, varió a partir de la longitud. ¿Qué pasaría para ese caso? ¿Qué podemos decir? En ambos casos, ahí se obtuvo una razón que se llama deformación unitaria. La deformación unitaria es la deformación por unidad de longitud.
Es decir, comparamos qué tanto se alarga esa varilla con la longitud que tenía inicialmente, la formulita que está ahí al final. Epsilon es la letra que está ahí, no es E, sino que es una epsilon, es igual a delta sobre L, es decir, el alargamiento sobre la longitud inicial. En el primer caso, pues tuvimos un delta nada más, dividido entre la longitud L. Cuando aumentamos 2 veces la longitud, resulta que el delta se aumenta 2 veces y me vuelve a dar la misma condición de epsilon. Sería epsilon es igual a 2 veces delta entre 2 veces L, por lo tanto se me vuelven a eliminar los dos y me quedaría que epsilon es igual a delta sobre L. Por lo tanto, ahí observamos nuevamente una condición. Tampoco la deformación unitaria dependió de la condición geométrica, ¿no? De la variación de la condición geométrica. Si se aumenta la longitud, pues va a aumentar la deformación, el alargamiento. Y entonces eso me lo prevé ahí la deformación unitaria. Por lo tanto, se puede elaborar, o lo que se va a hacer es elaborar una gráfica de esfuerzo que me va a representar la carga sobre el área, el esfuerzo sigma, el esfuerzo normal, en contraste con la deformación unitaria, epsilon, que sería igual a delta sobre L, y se obtiene una curva característica de las propiedades del material y no depende de las dimensiones de la muestra que se quiera o que se desee utilizar. Esa gráfica es la gráfica más importante de la ingeniería, o se dice pues que es una de las gráficas, vamos a ponerlo así para no ser tan tajantes, se dice que es una de las gráficas más importantes de la ingeniería, la gráfica o el diagrama de esfuerzo de formación. Hay gente que lo maneja más amplio y se dice que es el diagrama de esfuerzo normal de formación unitaria. Si lo quiero representar de manera simbólica, pues sería el diagrama sigma epsilon. Ustedes ya saben que sigma es el esfuerzo normal y epsilon es la deformación unitaria. Entonces es muy importante, ¿por qué? Porque de ahí obtenemos las propiedades. O sea, si yo quiero caracterizar, por ejemplo, cualquier tipo de plástico, lo voy a someter a una prueba que ahorita vamos a detallar, y esa prueba pues me va a dar las propiedades físico-mecánicas del plástico, me va a dar sus características, las características importantes para poder generar diseños. Así sea cualquier tipo de acero, el aluminio, la madera, etcétera. Entonces, voy a construir ese diagrama de esfuerzo de formación. Miren, vamos a pasar a las propiedades mecánicas de los materiales. Lo que vamos a hacer, o lo que queremos lograr aquí con estas propiedades mecánicas de los materiales, pues va a ser que ustedes aprendamos a interpretar el diagrama de esfuerzo de formación para cualquier material dado. Vamos a aprender a construirlo y vamos a aprender a interpretarlo. Pero antes de pasar a este nuevo tema, si hay alguna duda, pues externenla. ¿No? No, profe, lo de deformaciones vamos a ver ejemplos también, ¿no? Para que... O ya fue todo el tema. En el caso de la deformación, es algo relativamente sencillo, sin embargo, vamos a ver algunos ejemplos cuando hagamos las propiedades mecánicas de los materiales en este temita. O sea, sí vamos a calcular algunas deformaciones, o es que básicamente por ejemplo, los alargamientos y luego que después se tienen que calcular la deformación, se obtienen de manera experimental más que hacer cálculos. Es decir, se hace una prueba donde se somete un material a carga y de ahí se obtienen esos alargamientos de manera experimental, de manera práctica. Y luego ya a esos datos que vamos a obtener es los que vamos a manipular o vamos a someter a cálculos para poder para poder definir algunas propiedades. Ahorita lo vamos a ver. Porque hay varias situaciones ahí. Por ejemplo, no nos detuvimos a pensar de que si una barra se alarga, pues es lógico que
el área de sección transversal disminuya, ¿no? Porque pues es la misma cantidad de material. Si yo lo estoy alargando, el material va a tender a contraerse, es decir, a reducir su área de sección transversal. Eso también depende del tipo de material y se caracteriza con una relación que se llama módulo de Poisson. Pero bueno, vamos a verlo. Desafortunadamente ahorita no tenemos la posibilidad pues, de estar aquí presenciales. En mecánica tenemos una máquina para realizar esta prueba. Se llama la máquina de ensayos universal o la máquina Instron. Pero ahorita vemos. Les voy a mostrar un video. Miren, vamos a ver cuáles características podemos obtener de ese diagrama esfuerzo de formación unitaria. Por ejemplo, el módulo de elasticidad, que lo tenemos que definir claramente a qué se refiere, límite de proporcionalidad, el límite de elasticidad, el esfuerzo, resistencia de fluencia, el esfuerzo último, la ductilidad y fragilidad, la elasticidad y plasticidad, la relación de Poisson y el módulo de elasticidad en cortante o rigidez. De ahí yo pudiera resaltar al menos tres, por ejemplo, los más importantes que vamos a utilizar nosotros para el diseño mecánico es el módulo de elasticidad, que está ahí primero, módulo de elasticidad o módulo de Young se llama, el esfuerzo de fluencia, que ahorita veremos por qué, la relación de Poisson, como les decía, la relación entre qué tanto se alarga el material comparado con qué tanto se contrae, y el módulo de elasticidad en cortante o módulo de rigidez. Y bueno, vamos a ver. Miren, en cuanto a las propiedades mecánicas, determinan el comportamiento del material cuando está sometido a la acción de fuerzas externas. Hay otro tipo de propiedades, como las propiedades físico-químicas, que son la densidad, la conductividad eléctrica, la conductividad térmica, las propiedades magnéticas, las propiedades químicas, las propiedades ópticas. Sin embargo, a nosotros esas no las vamos a analizar aquí en esta materia. Vamos a irnos directo a lo que serían las propiedades mecánicas como tal. En cuanto a las propiedades mecánicas, voy a tener la elasticidad, la plasticidad, la dureza, la fragilidad, la maleabilidad o ductilidad y la resistencia mecánica. ¿Cómo puedo obtener esas propiedades? Es decir, yo debo de tener un valor, un parámetro, un número con el cual yo pueda comparar un material con otro. O sea, debo de definir, por ejemplo, si yo digo, este material es duro, tiene la propiedad de tener, o la propiedad de ser, la propiedad de la dureza. Pero qué tan duro es comparado con este otro, ¿no? Con este otro material, con el material 1 y el material 2. Entonces yo debo de definir un valor que se llama así, la dureza, se puede medir. Y entonces digo, tiene tantos puntos o tal valor de dureza en grados Brinell, ¿no? Por ejemplo. Y, este tiene otro valor, lo cual me asegura que un material es más duro que otro, ¿no? Así pasa igualmente con la resistencia mecánica. La resistencia mecánica se caracteriza con pues, el esfuerzo de fluencia, que ahorita veremos. El esfuerzo de fluencia pues, va a tener un valor, 200 megapascales, ¿no? Y si yo comparo eso, por ejemplo, un acero normal, un acero común, que ya se los he comentado varias veces, anda en el orden de 210 megapascales, y la madera, por ejemplo, va a andar en el orden de 40 megapascales, ¿no? O 60, de diferentes tipos de madera. Entonces, pues yo ya me doy cuenta que pues el acero como tal tiene mayor resistencia mecánica. ¿Por qué? Porque ya tengo un número con el que lo puedo comparar. Y ese número pues se va a obtener de una prueba. Entonces vamos a continuar. La prueba que se hace, la prueba reina para la caracterización de materiales se llama prueba de tensión. Esa prueba de tensión se realizan unas probetas como las que están ahí. Puede ser una probeta cilíndrica, como la que está en la parte superior, o
una probeta plana, que puede ser una probeta de una lámina. Entonces hago esa formita. ¿Por qué es esa forma de más abultado en los extremos? Por la razón de que se va a someter o esa probeta se va a colocar sobre una máquina, sobre un dispositivo en el cual se va a sujetar en los extremos. Y para evitar cambio de información por esa situación donde se va a aplicar directamente la carga, entonces se hace más abultado en los extremos. Esas probetas pues van a estar estandarizadas, o sea, no es así de cualquier que yo coloque probetas de cualquier tamaño, ¿no? Las probetas se deben de generar de un mismo tamaño, o sea, toda la prueba de tensión está estandarizada bajo ciertas normas que ahorita voy a mencionar. Pero bueno, ahí nada más es para observar la forma. Si se observa ahí la parte que está como rayada, como si estuviera achurada, me indica, pues nada más la referencia de cómo sería el área de sección transversal. En la parte de arriba, pues es un área de sección transversal circular, donde se tiene un diámetro de 0. La parte de abajo, la probeta plana, pues es una sección transversal rectangular, donde tengo un ancho B y un espesor de la placa A. Por lo tanto, se me genera un área de sección transversal rectangular. Tengo una característica geométrica que es la longitud, que voy a considerar como la longitud inicial, la L0, que va ahí está, antes de que empiece a abultarse en los extremos el elemento, ¿no? O la probeta. Después, ¿qué pasa con esa probeta? Así más o menos está la máquina de pruebas, así como está en la figura. Les repito, en mecánica tenemos una máquina de ese tipo, se llama máquina de ensayos universal, o máquina Instrom. Eh, ¿Qué es lo que hacemos? Pues vamos a llegar y vamos a colocar la probeta sobre unas mordazas. Esas mordazas la sujetan de la parte superior y de la parte inferior. Y lo que seguiría, pues es que esa probeta se va a someter a carga, ¿no? Se somete a carga tanto en la parte superior como en la parte inferior. Esa carga pues sería una carga axial y se va registrando la intensidad de la carga. Y entonces pues yo puedo ir registrando también, a la vez que voy haciendo el registro de la intensidad de la carga, también voy haciendo el registro de la separación que tienen las mordazas, y eso me va a representar esa separación, pues el alargamiento que va teniendo esa probeta. ¿Hasta dónde realizaría yo la prueba? ¿Hasta qué tanto la alargo? Pues es una prueba destructiva, o sea, voy a generar o voy a someterlo a carga hasta que esa probeta se reviente, ¿no? Hasta que se rompa. Y entonces, ¿qué es lo que dijimos que íbamos a estar registrando? Pues la carga comparada con el alargamiento. Sin embargo, como ya lo vimos en el tema de deformación, yo pudiera generar ya una gráfica entre la carga y el alargamiento. Sin embargo, esa gráfica va a variar en dependencia de las condiciones geométricas de la probeta. Entonces, como se desea eliminar esa ambigüedad que surge ahí por las condiciones geométricas de la probeta, yo solamente quiero caracterizar al material como tal, pues entonces lo que hago es no lo dejo en esas condiciones. Yo lo puedo hacer internamente, ya sea que la máquina nos dé directamente el resultado en deformación unitaria y esfuerzo normal, si hago los cálculos, o yo mismo realizar los cálculos, porque lo más fácil para la máquina va a ser medir qué tanta fuerza está aplicando y medir, o yo lo puedo hacer de manera manual, al medir el alargamiento, la separación entre las mordazas, las puedo ir midiendo y registrando pues a la vez. Sin embargo, no lo voy a hacer así. Lo que hago va a ser la carga, pues yo tengo un área de sección transversal de acuerdo a las propiedades de la probeta, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es esa carga dividirla entre el área de sección transversal y se me va a generar el esfuerzo. El alargamiento que voy a tener, la separación entre las mordazas,
lo que hago es dividirlo entre la longitud inicial y voy a obtener la deformación unitaria. Y eso es lo que voy a llevar a graficar. Entonces voy a generar el diagrama esfuerzo normal, deformación unitaria. Y ahí están algunos ejemplos de máquinas. Hay desde muy pequeñas hasta máquinas con mucho poder, o sea, mucha capacidad de carga. ¿Por qué? Porque puede haber materiales que son altamente resistentes y que necesiten mucha carga para poderlos romper. Y hay otros que son más sencillos. Ojo, esta máquina que se tiene en el departamento, pues para empezar son unos equipos costosos, ¿no? Eh, son, son, son bastante caros. Sin embargo, pues han sido muy útiles, han sido bastante útiles por una situación. Nosotros queremos caracterizar a los materiales con finalidad de diseño y la prueba reina que se realiza aquí, pues es la prueba de tensión. Sin embargo, pues, se puede hacer en el sentido contrario, o sea, hacer pruebas de compresión. Y esas pruebas de compresión, pues son importantes desde el punto de vista biológico o desde el punto de vista agronómico. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado es que eh, se han realizado muchas pruebas a diferentes frutos, a diferentes productos, a naranjas, a nueces, ¿qué vi la última vez? Aguacates, etcétera, donde yo puedo caracterizar cuál es pues la fuerza máxima de compresión que se le puede aplicar, por ejemplo, a un aguacate antes de generarle daños fisiológicos, ¿no? Eso es bien importante porque pues me puede servir para la manipulación de post cosecha del aguacate o para la mecanización del aguacate en la cosecha. Acabamos de hacer unas pruebas, donde se realizaron pruebas a, al- pues a la papa, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos haciendo yo estoy involucrado ahorita en un proyecto vamos a hacer tenemos la idea pues de hacer una máquina para lavar papa, ¿no? Para hacer el manejo post cosecha de la papa. Entonces queremos saber la carga que se debe aplicar a la papa o que se le puede aplicar a la papa, la carga permisible y que no le genere daños. No le genere daños ni en la corteza y pues mucho menos de manera interna. Entonces, eh, eso me define muchas cosas, por ejemplo, la velocidad de avance de una banda, ¿no? Entre más avanza la banda transportadora, pues le puede generar daños. ¿Por qué? Porque se generan fuerzas tangenciales cuando la papa ruede sobre la banda, este, o en el caso de cuando se esté lavando en los rodillos, pues qué tanta compresión le puedo generar yo con los rodillos de lavado, con los rodillos que tienen, como si fueran cepillos, pues que tienen cerdas, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas características yo las debo de definir antes. Obvio, se puede hacer un prueba y error como lo hace la gente, ¿no? Pero si nosotros estamos involucrados en todo un proceso científico, pues debemos de justificar cada una de las cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto debe de avanzar la banda? ¿A qué velocidad? Y decir, esta banda va a avanzar a 1 metro por segundo, medio metro, 30 centímetros, lo que sea, debido a que se genera tal fuerza y esa fuerza me genera tal condición sobre la papa. O sea, lo tengo que modelar de manera dinámica, de manera estática, ¿eh? Y, y así con cada uno de los subsistemas, pues. Entonces eso también es importante. Ya les eché todo un rollo ahí en cuanto a la máquina, pues, porque es importante. Ahí se han sacado muchos artículos desde el Departamento de Ingeniería Mecánica al tener esa caracterización. O sea, ¿por qué? Porque generalmente las máquinas Instron se utilizaban en gran medida, pues, desde el punto de vista ingenieril, pero no desde el punto de vista agronómico. O sea,
yo puedo caracterizar a cualquier tipo de material ahí con la prueba de tensión, pero también debo de caracterizar cualquier tipo de material con la prueba de compresión, sobre todo materiales biológicos. Desde el punto de vista de la construcción, de ingeniería, los materiales que se someten a compresión, perdón, pueden ser los concretos. O sea, se genera igual, es una prueba estandarizada y se somete un pilote de concreto, y ese pilote de concreto se somete a carga de compresión y entonces puedo definir qué tanta carga de compresión aguanta diferentes, por ejemplo, concretos con diferentes proporciones. Recuerden que el concreto es la mezcla que surge a partir del cemento y la arena, ¿no? El material. Entonces yo puedo hacer diferentes combinaciones en diferentes porcentajes de arena, cemento, y entonces someterlos a carga y ver cuál tiene mayor resistencia a la compresión, que es para lo que me sirve el cemento en una columna, ¿no? Ustedes ya llevaron, pregunta, ya llevaron física de material, física de suelos, con el maestro Noel, supongo. La estamos llevando. Ah, ok. Fíjense, física de suelos, pues también van a llegar a un punto en el que van a caracterizar ustedes al suelo y van a definir muchas propiedades del suelo. Y pues unas propiedades importantes, pues también es por ejemplo, la dureza que pueda tener un suelo, el esfuerzo que pueda tener ese suelo. ¿Por qué? Pues nosotros como ingenieros mecánicos, pues estamos involucrados en la parte em, de la mecanización, pues, y debo de saber qué tanta fuerza se necesita para romper un suelo con diferentes características, ¿no? Y entonces puedo caracterizar mecánicamente ese suelo y decir, ah, no, pues necesito un subsoleo con mayor potencia. ¿Por qué? Porque es el suelo duro y ofrece mucha resistencia a la penetración. Y entonces no es que igual repito, no es que los implementos, por ejemplo, se desarrollen así, no, a prueba y error, no. Tienen una forma determinada, por ejemplo, un ángulo de inserción que me genera o que me va a incidir eh, sobre el material. La forma en la que se incide, pues me va a generar mayor resistencia o menor resistencia. Ustedes seguramente en la materia esta de física de suelos van a hacer unas cosas que se llaman los círculos de Moore. Los círculos de Moore pues me hacen una gráfica sobre todo de esfuerzo cortante, porque es lo que más importa pues ahí en el suelo. O sea, un suelo no lo voy a alargar pues a final de cuentas, sino más bien lo voy a penetrar. Entonces es esfuerzo cortante. Y entonces ese esfuerzo cortante, pues yo puedo generar toda una condición de esfuerzos máximos, esfuerzos mínimos. A mí me van a interesar los esfuerzos mínimos, pero con ciertas características yo puedo generar ya todas las condiciones del suelo, desde el máximo hasta el mínimo, y eso se construye un diagrama también ahí que se llama el círculo de Moore. No círculo del amor, no piensen mal, es círculo de Moore nada más, sin la A y con una H por ahí. Es M-O-H-R, círculo de Moore. Y entonces, bueno, pues ya está por demás, ya para concluir esta parte de la máquina, está por demás decirlo, es algo muy importante. Hasta nada más ahorita así con eh, una plática, pues como lo estamos haciendo ahorita, pues pues suena como interesante, ¿no? Suena atractivo, pues, esa parte de las construcciones de los diagramas, tanto de los diagramas de Moore como el diagrama esfuerzo normal de formación unitaria. Y es interesante, es importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para el acero hay cientos de aceros diferentes, ¿no? Al alto carbono, al bajo carbono, etcétera, ¿no? Hay muchos tipos de acero. Pues cada tipo de acero, o sea, se construyen o se diseñan incluso materiales nuevos, este,
ya les iba a decir como, es que allá no es que me esté burlando, ¿no? Pero allá en Monterrey, en el viaje que se realiza, se visita a un centro de investigación de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde ese centro de investigación está prácticamente destinado a la generación de nuevos materiales. Y entonces, en esa generación de nuevos materiales, pues lo que se hace es, se investiga y se generan nuevos tipos, por ejemplo, de polímeros, de plásticos, ¿no? Y nuevos tipos de acero, la madera, cuáles son las maderas más resistentes, etcétera. Y entonces, pues cada uno de esos materiales, ¿en qué reside la diferencia entre ellos? Pues en sus propiedades, tanto físicas como mecánicas, ¿no? Y entonces, pero una de las que más importan y en las que más se trata de incidir para modificarlo, pues serían en las propiedades mecánicas. ¿Por qué? Porque puedo generar un material de bajo peso, pero que sea altamente resistente. Y entonces ahí eso es bien importante, pues para la generación de nuevos prototipos de vehículos, por ejemplo. Y así, entonces deben de tener bien caracterizado a cada material que se genera nuevo, ¿no? ¿Cómo lo caracterizan? Pues de esta manera. Vamos a ver, vamos a continuar. Hay varias asociaciones que me generan las normas o los estándares de de cómo mm, cómo voy a proceder para poder realizar las pruebas. O sea, como les decía en un principio, todas esas pruebas están estandarizadas. Se deben hacer bajo norma o bajo códigos. ¿Por qué? Pues para que el resultado que yo obtenga de las características de un material sea válido comparado con la de cualquier otro laboratorio, ¿no? O sea, yo puedo decir, pues yo obtuve o me basé en la norma de la ASTM o me basé en la norma del ASME, ¿no? Este, esas, esas normas pues me van a decir, pues debe de tener una temperatura, un rango de temperatura tal en el laboratorio, la velocidad con la que voy a generar el alargamiento pues debe ser tal velocidad, las dimensiones de la probeta deben de ser esta si es plana o esta si es circular, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, me va a tener un control sobre cada uno de los parámetros que pudieran influir en el resultado de la prueba. Y las dos que son las que rigen, y sobre todo aquí, pues en Latinoamérica, pues son la prueba, la ASTM. De hecho, si ustedes ven o buscan un acero, por ejemplo, dicen, no, pues el acero 1046, ¿no? Pero antes de ese nombre, de ese 1046, que es el típico, va a existir el nombre ASTM, o sea, es una nomenclatura o un código y que surgió en base a la Sociedad Americana para Prueba de Materiales, la American Society for Testing of Materials, que es la ASTM, o la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. Ambas son sociedades americanas, significa que son estadounidenses, ¿no? Pero pues son las que rigen, pues aquí en México nos llegan prácticamente, o las pruebas a las que nos debemos de acoplar, pues son las pruebas gringas. En Europa tienen sus propias pruebas o sus propias normas, pero que en cuanto a las condiciones para hacer la prueba, pues no varían en mucho, ¿no? Por ejemplo, pues las pruebas americanas me van a decir, no, pues que debe de tener un largo de, eh, no sé, 5 pulgadas, ¿no? La probeta. Pero ellos lo van a manejar en pulgadas, pues, y ya la norma europea, pues va a decir, no, pues tiene que ser de 12.5 centímetros, ¿no? Por ejemplo. Esas son algunas de las variaciones que no son significativas, pero pues tienen ahí. Es también eso como un rollo social político, ¿no? De que los europeos no se quieren totalmente rendir ante los gringos y los gringos ante los europeos.
Profesor, Dígame. y de esta universidad de la que hablaba, por ejemplo, las máquinas que usan, las mandan a calibrar con esas personas, las de la federación, ¿Cuáles máquinas, perdón? las que usan para las pruebas de tensión. Pues nosotros tenemos pues máquinas ahí en mecánica para hacer las pruebas de tensión. Son de mecánica. ¿Mandé? Para el mantenimiento. Ah, fíjate, es un aspecto interesante, importante. Qué bueno que te metes ahí en ese rubro, Topilsin. Sobre todo el mantenimiento para esas máquinas, a esa máquina nada más, es un mantenimiento costoso, pues, es caro. Y debe ser un mantenimiento muy especializado. O sea, no puede ser, le vamos a cambiar el aceite y que cualquier persona se lo cambie, ¿no? Porque tiene las mordazas, son cilindros hidráulicos. Pues lo deben de calibrar. De hecho, batallamos mucho hace unos años en que la calibraran. O sea, la máquina entregaba resultados, mm, pues no correctos, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba descalibrada. Hasta que ya por fin se logró que se realizara la calibración. ¿Y por qué no se calibraba? Pues precisamente por eso, porque el costo es alto, ¿no? O sea, estoy hablando a lo mejor de unos 40,000 pesos por hacerle nada más la calibración y el mantenimiento a esa máquina. Siempre que se le hace mantenimiento, pues le tiene que hacer también calibración. Entonces, pues sí es costoso el mantenimiento. La máquina, pues también es costosa, costó alrededor de 2 millones de pesos, me parece. Esa máquina está ahí en el cobertizo. El responsable de ella es el doctor Carlos Villaseñor. Y su esposa, que se llama Rosario, la doctora Rosario, pues es la encargada del laboratorio, pues la persona, la técnica, pues que está encargada de ese laboratorio. Ahí sí, este, sin ningún problema nosotros pudiéramos entrar si hubiera clases presenciales. Ojalá y ya que regresemos y demás, aunque ya no estemos en esta clase de mecánica de materiales, pudiéramos pasar, porque luego podemos egresar y nunca haber visto siquiera una máquina de esas en vivo. Y sí, les decía, se me hace interesante esa pregunta en cuanto al mantenimiento, porque en el recorrido que nosotros hicimos en noviembre, visitamos a un egresado del DIMA, que se llama Sebastián Cermeño. Él hizo una empresa, él está ahorita ubicado en León, Guanajuato. León ha crecido mucho en cuanto a la industria, ¿no? Y entonces en ese crecimiento industrial que tiene León, pues también crecen muchos requerimientos y muchas necesidades industriales. Y él se dio cuenta, pues precisamente de esa idea que ahorita le surge, o de esa duda que le surge a Topilsin. ¿Cuál? Pues que no había gente que hiciera el mantenimiento industrial a muchas máquinas, sobre todo máquinas CNC, máquinas de control numérico. Y entonces generó una empresa para ofrecer mantenimiento industrial. O sea, no mantenimiento de cambio de aceite a carros y demás, sino mantenimiento a máquinas. Y es complicado, pero ya tiene y le va muy bien, pues. O sea, tiene su empresa ya grande, ya tiene una marca registrada y, y pues tiene gente a su cargo y demás, ¿no? O sea, le va muy bien. Sobre todo por eso, porque es mantenimiento muy específico, muy técnico y muy costoso. Entonces, ahí hay una ventana de oportunidad por si ustedes se quieren enfocar mucho al mantenimiento. Sí, es una buena opción, pero al mantenimiento industrial, pues. No sé si te contesté, Topilsi. Sí, profesor, muchas gracias. Pues nada. Entonces ahí están esas dos
sociedades con las que en las que se basan pues para realizar las pruebas de materiales. O muchas de las veces yo, cuando hagan un diseño, cuando realicen el diseño, van a obtener o van a colocar las propiedades del material y deben de tener la certeza de bajo qué norma se realizaron las características del material. Y generalmente nos van a aparecer esas dos, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son algunos de los parámetros que voy a obtener del diagrama esfuerzo-deformación? Es el módulo de elasticidad, los voy a repetir, ya lo dijimos allá en el objetivo, pero de todos modos. El módulo de elasticidad o módulo de Young, que se simboliza con la letra E mayúscula, el límite de proporcionalidad, el sigma P, el límite de elasticidad, sigma E, el esfuerzo de fluencia, que es sigma Y, el esfuerzo último, que pues, es sigma U, la relación de Poisson, que se simboliza con una letra griega que se llama Nu, módulo de rigidez, que se simboliza con la letra mayúscula G, la elasticidad versus plasticidad y la ductilidad versus fragilidad. Eso no se simbolizan ahorita con ninguna letra, pero todas esas características así las puedo obtener yo del diagrama esfuerzo-deformación. Hago la prueba y voy a decir, tiene un módulo de elasticidad de tanto, este material tiene un límite de proporcionalidad de tanto, tiene un límite de elasticidad de tanto, un esfuerzo de fluencia de tanto. O sea, ya con valores, con números. ¿Cómo se haría? ¿Cuál es el procedimiento? Primero, pues en el eje de las ordenadas o en el eje, vamos a ponerlo así, en el eje vertical, se colocan los valores del esfuerzo normal que surge en la sección transversal. El esfuerzo, recuerden que es igual a la fuerza que se le está aplicando dividido entre el área de sección. Ahí hay un aspecto importante. Dice ahí la A0, entre el área de sección transversal inicial. ¿Por qué? Porque recordemos pues que entre más estiro el material, pues va a pasar una situación en la que se contrae o se hace más estrecha su área de sección transversal. Luego en el eje de las abscisas, en el eje de horizontal o el eje de las X, se colocan las deformaciones unitarias, la épsilon, y nuevamente se coloca el delta de longitud, o sea, el alargamiento dividido entre la longitud inicial. La longitud, tanto la longitud inicial como el área inicial, pues son parámetros de la probeta, ¿no? Son elementos que se pueden medir directamente de la probeta y dejarlos ahí en la memoria de la máquina o después nosotros hacerlo de manera manual o incluso hacerlos el cálculo en una tabla de Excel o como sean. ¿Por qué? Porque la máquina en sí lo que está registrando es la carga que está aplicando y está registrando también el alargamiento que se está generando, la separación entre las mordazas. Bueno, ahí están algunos ejemplos de diferentes probetas, como es ahí interesante, cada material tiene un diagrama esfuerzo de formación unitaria intrínseco, o sea, relacionado únicamente con ese material. Es propio, es único para cada uno de los materiales. Yo tengo un libro, no es por presumir, pero es un libro únicamente, sin nada de teoría, solamente es un libro de diagramas de esfuerzo normal de formación unitaria. Todo el libro es puros diagramas, no tiene otra cosa. No tiene nada de teoría, ni la definición de esfuerzo, ni la definición de deformación, nada. Solamente puros diagramas, pero sí tiene gran cantidad de diagramas en los que uno puede observar cómo varían pues entre un acero de un grado a un acero de otro grado, ¿no? Entonces, o de los diferentes tipos de plásticos, pues. Y ahí se muestra. Entonces, pues cada material tiene su propio diagrama. Ahí están algunos ejemplos de diagramas, cómo se generan. Hay unos diagramas que son totalmente lineales. Porque ahí voy a observar la ductilidad y la fragilidad.
de algunos materiales. Por ejemplo, en el primero, vamos a hacer así algunos análisis, ¿no? El primer diagrama, pues observo que hay una relación proporcional. El primero me refiero al que está en la parte superior, al lado izquierdo. Hay una relación proporcional entre lo que es el alargamiento con la deformación, o sea, pero no hay ningún otro comportamiento, ¿no? Llega a ese punto, el puntito rojo, y se rompe. ¿Qué implicaría pues esa situación? Pues que el material es frágil, pudiera ser como un vidrio, ¿no? O sea, el vidrio le aplico carga y simplemente se rompe. No va a generar ese alargamiento. Por ejemplo, comparémoslo con el caso que está en el último, vamos a poner que es en la parte inferior hacia el lado derecho. Ahí ese material, ese comportamiento que tiene ese material, pues es un comportamiento típico de un acero. ¿Qué es lo que pasa? Pues tiene una parte proporcional, tiene una parte lineal al principio, y luego tiene como una parte, como una meseta, pues una parte casi paralela al eje de la deformación, al eje épsilon. Y luego llega un punto en el que intenta volverse a recuperar y vuelve a obtener una pendiente, pues ahí. Así se comporta pues el acero. El acero puede ser dúctil o tiene esa propiedad de ductilidad. No se rompe luego. Entonces se alarga. Incluso tiene una característica ahí de quererse reacomodar y volver a funcionar. Ya lo platicaremos más a detalle, sobre todo esa gráfica del acero. Ahí podemos encontrar varias, como el aluminio, que está ahí al centro, en la parte superior del centro, seguramente ese es de un aluminio y demás. Entonces, vamos a ver, vamos a continuar. Miren, ahí está lo que les comentaba, el diagrama esfuerzo de formación unitaria para un acero estructural común en tensión. Dice ahí no escala. Vean qué pasa con ese. Ahí voy a ver varias características. El límite de proporcionalidad. ¿Qué es lo que pasa en la primera zona donde acá abajo dice la región lineal? En la parte de abajo ahí tengo la región lineal. En la región lineal hay una proporcionalidad entre el alargamiento que sufre el material comparado con la carga que se le está aplicando. Hay una relación de proporcionalidad entre el alargamiento y la carga, entre la deformación unitaria y el esfuerzo normal. Por eso es esa parte recta, ¿no? Es una línea recta, es proporcional. Para cierta cantidad de deformación le corresponde cierta cantidad de esfuerzo. Ahora, llega hasta un límite donde se pierde esa proporcionalidad, ahí el punto A. En ese punto ya se perdió esa relación de proporcionalidad. Y luego viene el esfuerzo de fluencia. Casi están pegados el límite proporcional y el esfuerzo de fluencia. ¿A qué le suena fluencia? El esfuerzo de fluencia. ¿Quién me quiere decir a qué le suena fluencia? ¿Por qué se llama así, esfuerzo de fluencia? ¿Alguna idea? Como la corriente de un río. Exacto. Entonces, es algo así. O sea, en ese caso, el material se comporta como un fluido. Vamos a ponerlo así, fluye. ¿Qué significa eso de que se comporta como un fluido? Pues que con muy poca variación en la carga que se le aplica al material, hay mucha deformación. Y si se fijan ustedes, pues esa es la parte de la plasticidad o fluencia perfecta. ¿Qué significa? Pues de que el material sufre mucha deformación con una diminuta o con un aparente, con un nulo aumento en el caso del esfuerzo. O sea, no se le aplica carga y el material se sigue deformando de manera lineal, así, se deforma y se sigue estirando sin aparente aumento en la carga.
y llega hasta el punto C. Pero ¿cuál es como la bondad, pues, que tienen los aceros? Pues el acero en el punto C intenta reaccionar. En ese punto C, el acero dice, ¿qué me está pasando, no? Voy a reaccionar. Y en ese de qué me está pasando, voy a reaccionar, lo que hace es que existe un reacomodo molecular en el acero para evitar precisamente esa deformación que tiene en exceso. Y entonces intenta volverse a comportar como en el principio. Del punto C al punto D intenta comportarse como lo que pasó del punto O al punto A. No lo logra, pero lo intenta. O sea, el acero se quiere aventar un segundo round, ¿no? Pero no lo logra. Pero ocurre esa situación de que, pues, va a tener un aumento en el caso para llegar al esfuerzo último, ¿sí? Al esfuerzo más grande que pudo soportar. Y ya llega hasta el punto D y posteriormente llega a un punto que sería la fractura, hasta que se rompe. Esa curva o esa línea que está punteada ahí es porque se puede considerar, pues, que el esfuerzo, en realidad, si hacemos la gráfica como se genera, se va a generar como está así en el trazo continuo. Sin embargo, el esfuerzo real es la línea punteada. ¿Por qué? Porque por la condición esa de que el área de sección transversal va a disminuir. Al disminuir el esfuerzo, pues ¿qué pasa? Al disminuir el área de sección transversal, pues va a aumentar el esfuerzo. En realidad se iría hacia arriba. Pero como yo lo estoy considerando en el caso voy a utilizar el área de sección transversal inicial, pues se mantiene un área de sección transversal constante y por eso se genera esa gráfica hacia abajo. Pero esos puntos ahorita no le pongamos tanto empeño. Lo que pasa de manera interesante, pues es en la región lineal. De hecho, yo para generar los diseños, voy a utilizar como elemento a diseñar, como elemento o parámetro de diseño, el esfuerzo de fluencia. ¿Por qué? Porque no quiero que mis materiales pues tengan esa deformación. O sea, si yo diseñara con el esfuerzo último, implicaría que estoy considerando la afluencia. Es decir, yo voy a decir, genero esta pieza, imaginémonos, voy a generar un eje, pero para que la pieza pueda llegar a ese esfuerzo último, que es el que estoy utilizando para diseño, pues tiene que pasar por una gran deformación, y eso yo no lo quiero. O sea, el eje va a estar todo deformado, ya sea de manera radial o de manera longitudinal. Entonces lo que voy a hacer es utilizar el esfuerzo de fluencia como punto clave para generar el esfuerzo antes de que el material se deforme de manera excesiva. Por eso se utiliza ese esfuerzo de fluencia. Y ya de ahí se pueden obtener varios datos, como por ejemplo el módulo de elasticidad es la pendiente de la parte recta del diagrama esfuerzo de formación. O sea que yo puedo calcular esa pendiente, ¿no? de la parte recta, la pendiente de O hacia A. Si yo tuviera los datos, pues inmediatamente calcularía cuál es el valor de la pendiente de esa parte recta, divido la parte de Y entre la parte de X, o sea, el valor del esfuerzo dividido entre el valor de la deformación unitaria y me va a dar el módulo de elasticidad. Y ya, van a surgir otros datos pues por ahí, que ahorita los representamos. Ahí voy a definir algunos, como por ejemplo el límite de proporcionalidad. Ya lo hablamos un poquito, pues, pero es el esfuerzo máximo hasta el cual existe una relación de proporcionalidad entre el esfuerzo y la deformación unitaria. Es la parte recta. Es donde se acaba la primera línea recta, es el punto A. Ese es el límite de proporcionalidad. Luego el esfuerzo de fluencia, fíjense, se simboliza con la letra sigma y un subíndice que es una letra Y, que viene de la letra o del nombre de fluencia en inglés, que es yield, así.
Entonces, por eso se simboliza con esa letra sigma Y. Se refiere al esfuerzo bajo el cual tiene lugar un aumento de las deformaciones sin un aumento apreciable de la fuerza. O sea, empieza a comportarse como un fluido ese material. Empieza a tener mucha deformación sin aumento considerable de la carga. Luego, el esfuerzo último. Dice, es la razón entre la fuerza máxima que es capaz de resistir la probeta, o sea, prácticamente todo, y el área inicial de la sección transversal. No el área real, sino la inicial, ¿no? La que tenía antes de que se le sometiera carga. Si se fijan, ahí está una probeta en el lado izquierdo, y hay una estricción, pues ahí un cuello que se va a generar en la probeta, ahí en la parte media pudiera ser de la probeta. Ahí está ese cuello, esa estricción. Entonces, por eso se dice que aquí hay un esfuerzo mayor. ¿Por qué? Porque el área de sección transversal, justamente donde está el cuello, es menor que el área en otras partes. Y el esfuerzo se calcula fuerza sobre área. Por lo tanto, aquí el esfuerzo en ese punto es mayor, porque la área es menor. Dice, el esfuerzo de fluencia y el esfuerzo último de un material se llaman también resistencia de fluencia y resistencia última. La resistencia es un término general que en este caso indica la capacidad de una estructura para resistir cargas. Pues la resistencia de fluencia de una viga y la resistencia última de una estructura. Simplemente es nada más como nomenclatura. Luego la gente, en el término técnico, es el esfuerzo de fluencia, por todo lo que ya hemos visto del concepto de esfuerzo y demás. Sin embargo, si uno le dice, es que ese material tiene un esfuerzo último de 300 megapascales, la gente no lo entiende, pues. Y entonces uno se debe de poner en esa situación y decir, no, tiene una resistencia última de 300 megapascales. Aunque no sepamos por qué está ese concepto de megapascales y demás, pues ya se da una idea de que, pues si es resistencia última, pues es lo más que aguanta el material, ¿no? Ya metemos ese concepto de resistencia. Por eso se utiliza luego ese concepto, pero el término real, pues sería el esfuerzo último. El término apropiado, ¿no? Y ahí pues es lo que les comentaba. Si se calcula el esfuerzo en el área transversal real, se obtiene la curva de esfuerzo real de formación unitaria, que es la línea punteada, que es por esa disminución en el área de sección transversal. Dice, el diagrama esfuerzo de formación unitaria para un acero estructural a escala real en tensión. Ahí, si se fijan, lo que pasa es que hay una situación ahí donde si yo utilizo siempre la misma escala en la parte de la deformación unitaria, la parte de inferior, si utilizo esa misma escala, no se alcanza a apreciar de manera óptima lo que sería la parte lineal, donde decíamos que tenemos una línea recta con una pendiente del punto O al punto A. Y entonces lo que generalmente se realiza es que en esa parte o se puede hacer una escala logarítmica o una representación con diferentes escalas en la parte inferior. ¿Por qué? Porque como dice ahí, la deformación unitaria de B hacia C puede ser 10 veces mayor que la de O hacia A. Entonces no se alcanza a apreciar de manera plena esa diferencia. Entonces lo que se hace es generar una diferente escala para la región de O hacia A y que se alcance a visualizar esa parte lineal y esa pendiente, y luego ya las otras partes generarlas de manera normal o con otro tipo de escala, ¿no? Por eso dice ahí la recta
proporcional parece vertical, pero en realidad no lo es. Si lo hacemos más a detalle, vamos a pensar, si hacemos un zoom en esa parte, voy a observar esa pendiente. Y luego ahí vamos a ver una relación entre la ductilidad y la fragilidad. ¿Cuáles son esos dos parámetros, ¿no? Miren, dice, los materiales que, como el acero, sufren grandes deformaciones permanentes antes de fallar se consideran dúctiles. O sea que si yo un acero lo puedo doblar y así se va a quedar, lo puedo deformar. Por ejemplo, esos arcos de esos invernaderos que yo estoy colocando ahí, a eso se le llama ductilidad. Le puedo dar una forma deseada. Lo doblo y entonces no falla, ese acero no está fallando y ahí lo dejo bajo esa deformación. La ductilidad es la propiedad que permite doblar una barra de acero y con ella formar un arco circular o un alambre circular sin que se fracture. O sea, sufre gran deformación antes de que falle. A eso se le llama ductilidad. Es como, luego eso también se utiliza desde el punto de vista psicológico, ¿no? Cuando una persona es fácil de acoplar en diferentes condiciones sociales, pues se le dice que es una persona dúctil, pues. Ahora dice, las aleaciones de aluminio pueden tener bastante ductilidad, sin embargo, no tienen un punto de afluencia bien definido, como las que estamos ahí, como las gráficas. O sea, no es la misma gráfica que la del acero. No tiene ese punto bien definido de fluencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice, pero sí tienen una región lineal inicial reconocible con su correspondiente proporcionalidad. Entonces, cuando un material no tiene un punto de influencia bien definido, pero sufre grandes deformaciones unitarias después de rebasar el límite de proporcionalidad, se puede determinar un esfuerzo arbitrario de fluencia llamado esfuerzo de fluencia desplazado, ¿no? Es una técnica, pues, para determinar ese punto que no está estrictamente bien definido. Al 0.2%. Vean, vamos a ver. Profesor, Dígame. ¿y qué diferencia habría con flexibilidad de ductibilidad? ¿Cuál? ¿De fragilidad con ductilidad? No, flexibilidad. Sí. Lo que pasa es que por ejemplo, un material flexible generalmente va a recuperar su forma después de que le dejas de aplicar la carga. O sea, hay por ejemplo, una regla de esas de 30 centímetros de plástico. Yo la puedo estar doblando, ¿no? Se dice que esa regla es flexible, pero cuando la dejas de doblar, generalmente lo que hace es recupera su forma. El caso de la ductilidad o un material dúctil es que yo lo puedo deformar o le puedo aplicar cargas de tal forma en que ese material mantiene esa deformación, no falla, o sea, no se rompe, pero sí lo puedo deformar de esa manera y que permanezca de esa forma. Esa es la diferencia. Bueno. Gracias, profesor. Ok. Luego dice, la fragilidad se relaciona con la cualidad de los objetos y materiales de romperse con facilidad. Por ejemplo, el vidrio. Aunque técnicamente la fragilidad se define más apropiadamente o más propiamente como la capacidad de un material de fracturarse con escasa deformación. O sea, esos materiales no van a tener una afluencia a generarse mucha deformación, ¿no? Simplemente como el vidrio se rompe fácilmente, ¿no? Por ejemplo, dice ahí el diagrama esfuerzo de formación unitaria para el cobre en compresión. Las curvas de esfuerzo de formación unitaria para compresión y tensión con frecuencia tienen formas similares, pero los esfuerzos últimos en compresión son mucho mayores
que los de tensión. O sea, pueden soportar gran cantidad de carga. Por ejemplo, ahí yo estoy colocando para un cobre que se somete a compresión, y ahí tiene un valor de más o menos alrededor de 80 KSI, que son kilolibras sobre pulgada cuadrada. Es un término en unidades inglesas, que ustedes ahí lo pudieran convertir a pascales, ¿no? Megapascales, a ver cuánto sería ese valor. A ver. A ver, vamos a ver este video. Es de 5 minutos. This is the test piece. It has a cylindrical test region with an original diameter of 10 millimeters and an original gauge length of 100 millimeters. Within this test region, distance marks have been drawn at regular intervals. They help to visualize and measure the plastic behavior. Using a hand control, Profe, Dígame. parece que no se está reproduciendo. Bueno, no corre. No, yo tampoco se queda congelado. Para nadie se le corrió. No lo veo. No, No, nomás al profe. principio se empezó a escuchar, pero no Ok, corría pues el video. ok, a lo mejor se los envío para que ustedes lo chequen, o se los paso ahí, o déjenme ver, a ver si... Les deben de dar play a la presentación, ahí se le da play al video y ya se reproduce. O sea, cada quien por su cuenta. Yo, Sí, es cierto. Sí, yo le di y sí lo vi. El video. ok, entonces denle play por favor, y ya los espero. Yo también lo estoy viendo.
Profe, Dígame. ya quitó el video. No, creo que lo quitó Laureano. No, miren, vamos a hacer una cosa, ya prácticamente vamos a acabar. Les voy a mandar la presentación, ahorita la subo a la página y ustedes véanlo. Es que está embebido ahí en la presentación de PowerPoint. Entonces, se lo subo, lo ven y ya mañana lo retomamos. Ya ahorita ya quedan 9 minutos. Pues ya la presentación. Perdón, profe, es que no sabía yo que aplastarle y no sé qué le aplasté. Sí, no te preocupes, no hay problema. Yo creo tomar. ¿Mandé? Me parece que tomó el control él, por eso nosotros lo dejamos de ver. Sí, algo así pasó, pero no hay problema. Entonces se las envío la presentación y luego ya ustedes chequenlo. Y mañana creo que tenemos clase otra vez. Bueno, la siguiente clase lo retomamos. ¿Sí? Ya todos, en el supuesto de que todos ya vimos el video. Ya está, profe. Muy bien. Pues saludos ahí para todos. Que tengan un buen día. Sale, profe, igualmente. Cuídese. Igualmente, profe. Gracias. Saludos. Tenga Ahí buen día. chequen Igual, ahorita. profe, bye. Bye. Ahorita luego subo el video. Ay, el que inició la grabación que la detenga, porque me he dado cuenta que si la detiene otro que no, se hacen más de 2 videos.